Y bueno, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes con un nuevo episodio de este bonito podcast. Ya saben que aquí hablamos y no hablamos y hacemos lo que queremos y platicamos de lo que queremos y platicamos sobre cosas que me han pasado, cosas que no me han pasado y nada. Bueno, espero que estén muy bien y pues vamos a dar inicio a este episodio. Como en todos los episodios lo repito, si ya viste el título de este episodio y si no lo has visto, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la ciencia y la religión. ¡Wow! Todo lo que he encontrado en la investigación sobre la ciencia y la religión ha sido impresionante, ha sido una plática, ha sido una reflexión de mi parte, ha sido un análisis, han sido datos y han sido o va a ser lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? ¿A qué me refiero con lo nuevo? Bueno, me refiero a personas que ya no creen en la religión, personas que ya no creen en una deidad como tal. Y bueno, antes de empezar, quiero decirles que yo no estoy en contra de la religión, no estoy en contra de la religión ni en contra de la ciencia. Realmente apoyo a la ciencia y la religión se me hace un tema sumamente interesante. Porque la religión tiene que ver con la historia. La religión tiene que ver con creencias de nosotros, de nuestros ancestros. Y a ver, cuando decimos creencias, muchas personas creen en muchas cosas. Creemos a lo mejor en una religión, a lo mejor en una iglesia, a lo mejor en una deidad, o a lo mejor hasta creemos en nosotros mismos. Por lo cual, el hablar sobre una creencia se me hace sumamente interesante. Por eso me di a la tarea de investigar sobre qué es una religión o qué es la palabra religión. Y bueno, etimológicamente el vocabulario o el vocablo religión proviene del latín religio o religionis, el que procede del verbo religare. ¿Y qué es religare? Bueno, el religare quiere decir que es un prefijo que indica repetición del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Bueno, la palabra religión ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. Para los romanos la religión consistía en culto hacia los dioses, como ya le había dicho, hablamos de deidades, hablamos de dioses. Entonces, bueno, para los romanos, pues bueno, estaban los cultos hacia los dioses, ¿no? O los dioses griegos, como Henry Calvin o otras personas, ¿no? Bueno, esos son actuales. O por ejemplo, Thor, el dios del trueno. Hay mucha gente que cree en esos. Y por eso es muy interesante la religión, porque va muy enlazada a las creencias. Por eso se me hace algo muy interesante. Bueno, para los romanos ya les dije que consistía en el culto hacia los dioses, que realmente hacían estos cultos, los hacían meticulosamente, de una manera seria, con el fin de obtener y agradecer los favores divinos. Hay cosas que a lo mejor tú entraste a este episodio, de este podcast, en el cual, pues bueno, tú vas a decir, oye, seguramente le vas a tirar a la iglesia, seguramente le vas a tirar a Jesucristo, a Jesús, a Dios, a Alá, a Buda, a quien tú quieras. Y no, realmente no, nada más vamos a platicar acerca de este tema y tengo puntos que la Biblia dice, en el cual, pues bueno, hace mucho tiempo se creía que Dios había creado todo, que Dios había hecho a los animales, había hecho a la tierra, había hecho a la galaxia, había hecho a todo lo que nos podríamos haber considerado, todo lo que nosotros entra en nuestra cabeza, podríamos haber pensado que Dios hacía eso. Y realmente no, o sea, hasta la Biblia lo dice. ¿A qué me refiero con la Biblia lo dice? Pues bueno, ellos desmienten esa teoría. Ellos desmienten que Dios no crea todo. O sea, realmente la religión acepta la existencia de la ciencia y los investigadores y los científicos. Por lo cual, les digo que se me hace muy interesante es el que la religión dice, hey, no le atribuyes a Dios que creó las estrellas, la galaxia, los hornos espaciales, o los hornos atómicos. Entonces es algo muy interesante. Actualmente yo sé que vivimos en una sociedad sumamente religiosa, específicamente hablando de México. Por ejemplo, ya vamos a ver y vamos a platicar sobre el caso de Islandia, donde ya una generación a partir de los 21 años a los 25 creo que es la generación o la generación Z, que estuve viendo también
una nota en la cual hablan acerca de este tema de la religión, en el cual nos expresan que nosotros ya no creemos en una religión como tal, ya no creemos en una deidad, sin embargo, creemos en algo espiritual. Muy interesante, de verdad voy a empezar a explicar. Tengo la nota aquí por si la queremos ver, por si la hablamos, si la platicamos. Ya saben que aquí hacemos lo que nosotros queramos. Entonces, bueno, algo muy importante a considerar es que, como ya les había dicho, la Biblia nos menciona que Dios no crea todo. Dios no crea las estrellas, no crea los hornos atómicos, no crea las millones de estrellas, no crea los planetas o este pequeño sector de la galaxia o este pequeño sector que conocemos de nuestra galaxia. O sea, realmente no, Él no la crea. Y no es el mal plan, realmente lo dice la Biblia, realmente lo dicen las escrituras, las sagradas escrituras, como tú lo quieres llamar. Bueno, durante mucho tiempo se creía que Dios había creado todo, que había creado el universo y todo esto, ¿no? Pero realmente no es verdad. Dios había creado el comienzo y después el mundo se había conservado más o menos igual. Es lo que se decía, que se creía. Bueno, en el cual había él puesto el sol. Vamos a poner un sol bonito. El sol. Había puesto la tierra. Y había puesto las estrellas. ¿Ok? Bueno, pues realmente no es así. El comienzo del hombre no lo hizo Dios. Y repito, porque se puede salir de contexto. La Biblia y las escrituras afirman que no es verdad que Dios haya creado eso. Que si bien el polvo cósmico y los choques, como el Big Bang, crean este tipo de ambiente para que se pueda reproducir la vida, es verdad. ¿Ok? Esas transformaciones, por ejemplo, la típica frase de la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, es tal cual. De hecho, Dios no crea, Dios se crea. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? ¿Me estoy explicando? ¿Y a qué me refiero con Dios no crea? Dios se crea. De hecho, la creación de Dios se va haciendo poco a poco. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Lo repito. Dios no crea todo lo que nosotros conocemos. No lo crea. Más bien nosotros, o con el paso del tiempo, Dios se va creando en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente y hasta en nuestro consciente. ¿Me explico? Ahora yo creo que ya está más explicado. Bueno, vamos a empezar a platicar sobre esta parte de la religión, sobre esta parte de cómo hay personas que llegan a nuestras casas en México, hablando de México porque pues aquí vivo, ¿no? Y hablando de la Ciudad de México porque aquí vivo, y hablando específicamente de un pueblo porque es ahí donde yo vivo, ¿no? Donde vienen personas a hablarnos de la palabra del Señor, no de Dios, de Jesús. Y dije, oigan, qué interesante, porque esto no lo dije yo, lo dice un padre. O sea, estuve investigando para poder hablar de este tema sin verme involucrado en una religión, porque realmente, miren, yo no soy creyente de la religión, no soy muy creyente de la religión, y tú vas a decir, con razón, pero no, o sea, estuve en una escuela católica, y vas a decir, no, aguas con el religioso, y no, o sea, nada más es para que estemos en contexto, que no creas que te quiero meter en una religión, porque no, qué hueva. O sea, no que hueva la religión. Hoy tengo que explicar ahora todo el mundo tiene que explicar todo lo que dice, todo el mundo tiene que explicar todo. Espero que me entiendan. Bueno, cuando hablamos de esto, en su plática comentan palabras del padre que les digo que escuché. En su plática comentan que la religión no sirve y que lo importante es una relación personal de lo que es Jesús. O sea, ya no hablamos de Dios, ya no hablamos de Alá, o sea, hablamos específicamente de México. Es interesante este tema, en el cual, pues bueno, dicen, no, vamos a hablar sobre Jesús. Y de hecho, nos dicen que ellos consideran esta religión o esta religiosidad con un valor material. ¿Y qué es el valor material? Que tengas tu
tus altares, tus crucifijos, tus medallas, tu agua bendita, las imágenes de santos, todo lo que es material, para ellos eso es la religión. No como tal un templo, o no como tal el pueblo, no como tal la iglesia, no como tal... Y tú vas a decir, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de personas. No como tal todo eso, esa creencia, no. Lo que para ellos la religión es puras cosas materiales. Y digo, bueno. Ahora, esto viene desde una época muy atrás, todo esto de la religión, en el cual, pues bueno, tú vas a decir, oye, acabas de decir hace unos momentos que entonces Dios no crea, sino se crea. ¿Cómo explicas eso en un futuro? ¿O cómo explicas eso en un pasado más bien? Y bueno, te lo explico muy fácil. Esto viene desde los primitivos, desde que nosotros éramos unos neandertales. Ya hablábamos de ese tema hace muy poco, en el cual, pues bueno, hablamos del neolítico, de cómo nosotros hacíamos nuestras armas, nuestras lanzas. Estamos hablando de esa época, ¿ok? Bueno, cuando pasa eso, cuando nosotros vivíamos en las cavernas, muchos considerábamos inconscientemente a una deidad o un dios. ¿Y por qué vas a decir, oye, cómo es posible si éramos unos burros, si éramos unos güeyes que no entendían absolutamente nada y apenas entendíamos el fuego y apenas entendíamos si se moría alguien, apenas entendíamos eso? Y te voy a decir que no es verdad. De hecho, nosotros de hecho, hay una frase, hay una historia más bien muy corta en la cual te explican cómo son las relaciones humanas desde un principio. Como antes no existía como tal una relación de una persona con otra persona, se juntan y tienen una relación bonita, amorosa, van a la playa, se toman fotos, salen de viaje, no salen de viaje, van por un café, se enojan, se molestan, le rompen y se acabó. No, realmente no. Antes, un hombre y una mujer eran como animales, éramos animales, a la fecha somos animales. Éramos como animales, los cuales, pues bueno, queríamos ser como los conejos de pisa y corre, así, tal cual. Entonces, ¿qué pasaba? Pues bueno, muchas mujeres quedaban embarazadas y como nadie sabía quién era el papá, pues todos se encargaban de cuidar al bebé. Todos se encargaban de traer alimento para ese bebé. Era lo que pasaba. ¿Y qué pasaba entonces ahí? En cuanto a nuestro inconsciente, pues bueno, decíamos, oye, tengo que cuidar a este niño porque es parte de la familia, es parte del grupo, y si una mano de obra más nos ayuda a cazar un mamut, nos ayuda a cazar y nos va a ayudar a después nosotros tener más comida. Entonces, una pérdida de ellos era lo peor que podía pasar, porque esa pérdida representaba, no, pues ¿qué crees? Que perdimos una mujer que nos ayudaba a recolectar frutos. Y ella era buenísima para recolectar frutos, porque nos ayudaba a nosotros a estar sanos y fuertes para la hora de cazar mamuts. ¿Y qué crees? Que la perdimos, y las más chicas todavía no aprenden perfectamente ese tipo. Y este cuate también ya se murió, entonces tenemos 2 personas menos en nuestra tribu que ya no están con nosotros. Entonces yo creo que fue una gran persona, nos ayudó a comer durante mucho tiempo. Entonces quiero que esté en un lugar tranquilo después de morir. Eso es como lo menciona. Algo interesante es que realmente la Biblia reconoce este aspecto en el cual pues nosotros decimos, oye, pues quiero que te vayas con bien una vez que te mueras, que trasciendas, que estés feliz, que tu cuerpo esté tranquilo. Y por eso los enterrábamos y hacíamos ciertos rituales para que se fuera al más allá. También lo veíamos aquí en México, ¿no? Con los sacrificios de las personas, de que entregaban el corazón al Dios, y de ahí, bueno, pues mataban un perro que para que no se fuera solo. O sea, ya creíamos en unas religiones, ya teníamos ciertas religiones, ya teníamos ciertas representaciones de religiones, y más en México, ¿no? En el Valle de México, que ahora estas creencias europeas pues llegan a nosotros, es muy diferente, ¿ok? Ok, entonces bueno, vamos por esa parte, que es muy interesante. Como les digo, me interesa mucho la religión, realmente no como tal de que, oye, pues vamos a rezar tempranito un dominguito, ¿no? Después la barbacoa, no.
ese rito no, pero sí me interesa mucho la religión. Entonces, pues bueno, desde ahí ya se consideraba el que nosotros viéramos que nuestros familiares o nuestras personas de las tribus pues fueran tranquilos hacia su próxima vida. Ya ahí le agrega algo a la Biblia que dice, bueno, pues que sí, es así, pero siendo creado a la imagen de Dios. Esto ya lo agrega la misma Biblia, ¿no? Además, nuestra inteligencia en ese momento pensaba únicamente por instinto. Bueno, realmente existen muchas definiciones de lo que es la religión o la teoría de la religión o de la filosofía de la religión. O sea, hay muchísimas cosas de las cuales se hablan acerca de este tema de la religión. De hecho, se menciona la Biblia, las Sagradas Escrituras, los sacramentos. O sea, hay muchísimas teorías sobre la religión. Y bueno, es un tema súper extenso del cual podríamos hablar únicamente de la religión, pero no es el caso de que yo quiera hablar de la religión nada más, porque qué flojera hablar todo un episodio de la religión. Realmente no me interesa hablar un episodio entero de la religión, pero sí vamos a hablar sobre lo que es la religión, que ya les di un contexto sobre lo que es la religión, sobre lo que es un tipo de religiosidad, un tipo de creencia que teníamos nosotros o tenemos en algunas ocasiones. Y digo, está bien, está muy bien. Siempre es importante reconocer que hay alguien más grande que nosotros. Y, por ejemplo, acuérdate siempre que va a haber alguien mejor que tú en lo que hagas. Y a lo mejor tú eres esa persona mejor que esa persona, pero vas a encontrar a alguien mejor que tú en lo que hagas. Y como ya comentábamos en otros episodios en el cual te decía, nunca eres el único en nada, así que arriésgate, así que juégatela, así que valórate, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo mismo. Es una creencia, no es un cuento, realmente hay muchas especulaciones, hay muchas conspiraciones acerca de lo que es la religión, acerca de la iglesia. Hay muchas cosas basura alrededor de la religión y alrededor de la ciencia, la cual, pues bueno, ¿cómo es posible que haya gente que cree que en un líquido viene un chip? Digo, si tú crees eso, te voy a decir, bueno que crees eso, pero yo quiero que me pongan un chip. Yo quiero que me pongan el 5G para ir a una velocidad impresionante, ¿ok? Entonces, pero realmente no es cierto, no te pueden meter un chip por líquido. Aún no, todavía no se sabe que se pueda. Y si se puede, pues bueno, ya quedé. Ajá. Bueno, ahora investigando lo que es la ciencia, llegué a la administración de manuales y documentos de la Facultad de Química de la UNAM, en el cual, en un documento sobre qué es la ciencia, una visión interdisciplinaria, que está hecho por Klaus Jaffe, el cual nos hace varias preguntas, en el cual ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo adquirimos nuevo conocimiento? ¿Cómo exploramos mejor la realidad? ¿Cómo incrementamos nuestro conocimiento? ¿De dónde viene la tecnología? ¿Y qué es la ciencia? Qué interesantes preguntas. Bueno, estas son las preguntas que nos hace este autor acerca de la ciencia. Y si te fijas, va relacionado con lo que estuvimos hablando de la religión, que dice que, bueno, no, Dios no había creado los animales, Dios no había creado a las vacas, no había creado a los lobos, no los había creado. Más bien, en ellos se creaba una ideología sobre lo que era Dios, ¿ok? Y aquí nos dicen, ok, no es tan así, fíjate que es a través de la transformación y la evolución de ciertos animales y especies, bacterias, micro, no sé qué, todo eso es la evolución. Y bueno, estas son preguntas filosóficas al respecto de lo que es ciencia, las cuales pues las respuestas a veces son reales, a veces no son tan concretas y en algunas ocasiones sí. Ya que este mismo autor nos definía que para él ha sido sumamente complicado el definir lo que es la ciencia, ya que no entiende o no alcanza a comprender aún lo que es la ciencia como tal. Simplemente se trata de buscar la verdad al respecto de lo que es la ciencia. La ciencia trata de buscar lo que es real o lo más cercano a la realidad.
Entonces se me hace muy interesante que la ciencia misma dice, bueno, hay científicos y filósofos que tienen varias visiones divergentes y estas son las que han llegado a las respuestas. Por ejemplo, el choque de una síntesis y una antítesis, pues llegan a una síntesis. O sea, es muy importante el choque de estas ideas y desde antes ya se hablaba que algunos filósofos, muchas personas que eran las más inteligentes, los sabios, ¿no? Que eran personas mayores, que tenían mucha experiencia, llegaban con pura deducción, sin investigación, sin tanta información que tenemos ahora, llegaban a decir, en estos aparatos existen partículas y moléculas, y la molécula tiene tantas partes, y por eso compone esta materia para que nosotros lo veamos de esta forma. Y no se pueden ver porque son sumamente pequeñas. Entonces vemos varias cosas aquí entre la ciencia entre la ciencia y la religión, que hay cosas que aún no se explican como tal. Ambas son a base o con base de mejora continua, ¿no? Y realmente es muy interesante saber esta parte. ¿Por qué? Porque tú no te puedes ir con un fanatismo hacia una religión. Prefiero que te vayas de un fanatismo a una religión a que te vayas de un fanatismo a un partido político. Creo que es lo mejor. Pero bueno, hasta ahora, pues bueno, la mayor parte de la filosofía, de la ciencia y de nuestra comprensión de cómo funciona la ciencia ha sido una actividad principalmente de filósofos y no de científicos. Como les digo, realmente son tipo especulaciones que se llevan a la práctica y con la práctica se llega a la realidad. No se ha logrado, ni por ninguna de las dos partes, comprobar lo que es 100% real. Se trata de llegar a lo real. No hay como tal una realidad. ¿Ok? Bueno, ahora me puse a investigar al respecto de esto. La religión no es lo único o no son las únicas creencias que existen. De hecho, podríamos hablar sobre las 8 religiones con más seguidores. Vamos a dejarlo en seguidores. La verdad no está mal decirle seguidores. O sí, mejor seguidores. En el cual, pues bueno, está la primera, que es el cristianismo, con 2,200 millones de personas. Luego está el Islam, con 1,600 mil millones de personas. Los agnósticos, como el ateísmo, la secular o los no religiosos, con 1,100 millones. El ser ateo es considerado una religión. Curioso, pero es considerado una religión. No eres ateo, eres parte de otra religión que es ateo. Ateísmo. ¿Ok? El hinduismo, el budismo, las religiones tradicionales africanas, el sijismo y el judaísmo son de las principales religiones con mayores seguidores. Y vas a decir, oye, pero esas son las más sonadas. ¿Qué otra religión existe? Y sí, efectivamente, sí hay otras religiones que existen. Pero como una religión se crea con base en la creencia, pues ¿qué crees? Ahí entran los chamanes. ¿Tú no sabes qué es un chamán? Un chamán es aquella persona, o sea, fíjate cómo lo describen, ¿eh? Ok, en el cual, pues bueno, rastreando las partículas Cha y Man, o Sha y Man, Sha, S-A-S-H-A, y M-A-N, esta de M-A-N no te suena, bueno, significa lo primero, que es man, bueno, lo segundo, que es man. ¿No te suena algo en inglés? ¿Hombre? ¿No? Bueno, man en inglés es hombre. Entonces proviene de man, el cual quiere decir que es antiguo. Man, con doble N, quiere decir que esto es antiguo. Significa adulto. Y bueno, este protogermánico, manás, a persona, y del gótico maná, de acuerdo a Tacitus, aparece el término manus como el personaje mitológico de las tribus germánicas. El nombre indio Manu aparece en la mitología hindú como el progenitor y sánscrito como pensador. Manu para los védicos
es el hombre original y manas para el sánscrito es la mente como principio de pensamiento, el aspecto externo sensorial o emocional de la mente. La partícula sha proviene del sánscrito y, como se dijo anteriormente, emigró a la China y Manchuria y Mongolia. La partícula sha o cha significa saber, lo que equivaldría a la palabra shaman o shraman, hombre que sabe, y de ahí derivó ashramana, que indica monje budista, y mago. La palabra samán es a la vez de origen túrquica tungú, que significa el o la que sabe. Al mismo tiempo, la pronunciación es la misma del sánscrito y el chino. El chamán tiene una actitud paradigmática y es un visionario. Tiene un concepto cosmológico, el cual está fundamentado en la existencia del secreto y conocimiento de las plantas y a la vez un autoconocimiento de tal manera que hace el puente entre el hombre y lo sobrenatural o lo espiritual y la medicina, lo que cura. Para Michael Harner, los chamanes no tienen que usar drogas psicodélicas para realizar viajes psíquicos. En cambio, Gary Dohr, en su obra El viaje del chamán, curación, poder y crecimiento personal, sostiene que es necesario la planta psicoactiva como herramienta para el viaje, y no es simplemente el sonido monótono de los golpes de tambor, ¿okay?, que permite el viaje chamánico. Para este autor, en la Unión Soviética, los auténticos chamanes no usan el hongo, amarita, muscania y emplean solamente el tambor. Aquí, recuérdese que el tambor fue el primer instrumento que se utilizó después del golpe entre maderos para la comunicación, lo cual conlleva diferentes mensajes. El éxtasis chamánico es aceptado como tradición religiosa, como el samadhi budista, el fano sufi y el estado beatífico, y cristiano o vuelo mágico o viaje místico, para encontrarse con los espíritus, los dioses y los demonios, e incluye fenómenos clarividentes. Esto gracias a Dohr en 1988 y Horner de 2001. Es otra creencia, los chamanes, o los brujos como tú lo conozcas, o las brujas como tú las conozcas, las chamanas, o las chapatas, esa no, ¿verdad? De ahí podemos hablar sobre lo que pasa si una sociedad no tiene una religión o una creencia religiosa. A ver, ya vimos, ya hablamos sobre las religiones más sonadas, las religiones con más seguidores, ya hablamos sobre lo que es la religión, ya hablamos sobre lo que es la ciencia, ya hablamos sobre creencias, pero ya existen sociedades o países que no creen en una religión. Por supuesto, hasta hay países que no tienen religión desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Albania. Albania es un país situado en el sureste de Europa y ha sido el único país ateo de la historia. En el año de 1967, Albania se convirtió en el primer país oficialmente ateo de la historia, cuando el Estado cerró 2.169 iglesias, una cantidad similar de mezquitas, y prohibió todo ejército de culto religioso. En este país era un delito cualquier práctica religiosa. Entonces ya existía el ateísmo, ya han existido países sin una religión como tal. De ahí podemos pasar a Islandia en la actualidad, en la cual el 100% de los ciudadanos menores de 25 años de Islandia son ateos, según una encuesta realizada en este país, de que, pues fue una forma en la que se convierte en una de las primeras generaciones completa de no ser creyente de una religión. La encuesta se obtuvo a cargo de Icelandic Ethical Humanist Association, la cual revela además que en casi todas las categorías de edad cree que el mundo se originó a consecuencia del Big Bang. Y digo, no está mal. Tiene mucho que ver con lo que expliqué al principio, que realmente la iglesia no dice que no existe el Big Bang. Acepta la existencia del Big Bang por aspectos independientes a la religiosidad.
¿Ok? También se presume que un 77.7% de los islandeses entre 25 y 44 años apoya esa teoría y un 93.99% dice que la gran eclosión ocurrió sin ninguna ayuda divina. Por lo cual decimos que es verdad, que no tiene nada que ver con la religión. Fue algo de otro nivel. Fue algo de otro nivel. En tanto, un 0.0% mostró ser creyente de la idea que Dios, la creación, o fue el que creó la tierra. Muchos, muchísimos. Ya con eso se llevó todo, con un 0.0% en Islandia. Y bueno, hay naciones a nivel mundial que dejaron de creer o de tener creencias, y algunas de ellas son potencias mundiales. No vamos a entrar en conflictos, pero qué interesante, realmente se me hace muy interesante. Por ejemplo, China, Reino Unido, Suecia y República Checa son los países en donde viven más ateos según una investigación realizada por Worldwide Independent Network of Market Research y Gallup International, lo cual ha llevado a estos países a ser potencias mundiales. Por ejemplo, en China, solo el 9% de sus habitantes se considera religioso, el 67% es ateo y el 23% se autodenomina como no religioso. Las creencias comenzaron a disminuir el año pasado cuando las escuelas prohíben a los padres promover cualquier tipo de adoctrinamiento de esa índole u obligar a los niños a vestirse conforme a alguna agrupación de este tipo. Además de que se cancelaron las actividades que involucran religión. O sea, se cancelaron actividades que involucran religión. En Suecia, el 18% de las personas se define como ateo y el 55% como no religioso. Mientras que la República Checa es un 25% ateo y un 47% no religioso. En el Reino Unido, el 11% de las personas dicen ser ateo y el 58% siendo no religioso. En el caso de México, solo hay un 8% de población atea. Y ahí es donde entraba este aspecto en el cual decían, oye, los que son ateos son los de la generación Z, porque ya no creen tanto en la religión, más bien creen en algo filosófico, en algo espiritual, en algo de alinear tus chakras. Y bueno, ok, perfecto, no tengo ningún problema. Además, en el resto del mundo, ¿qué pasa en el resto del mundo? Las religiones aún prevalecen en gran parte de los países. Según el mismo estudio, el 62% de la población se define como religiosa. O sea, es más de la mitad. De ellos, un 74% considera que tiene alma. Un 71% cree en Dios. Un 56% piensa que existe el cielo. Y un 54% afirma que hay vida después de la muerte. Y un 49% le teme al infierno. Vaya, o sea, hay cosas aquí en el cual podemos dar otra breve pausa, en el cual estamos viendo cómo países que dejan la religión llegan a ser potencias mundiales. Si bien China es una potencia mundial, Islandia se está convirtiendo en una potencia mundial, pero ¿a qué costo? Estamos viendo un costo en el cual no vas a creer en la religión, y el no creer en una religión es tu religión. Ya lo platicábamos en la parte de que ser ateo o ateísta o ser ateo, el no creer en el ateísmo, estar dentro del ateísmo, te hacía una religión más. Y a ver, ¿cómo puedes diferenciar una religión a una no religión? Hay religiones muy interesantes, hay variantes de religiones. Vemos el caso de muchas cosas que no son religión, pero cambian el nombre. No eres de una religión, pero eres parte del Espíritu Santo. Ok, no eres de una religión, pero eres parte de esta parte. No eres de una religión, pero eres parte de este grupo, eres parte de este club, eres parte de esto. Y se vuelve una religión el no ser de una religión. Entonces me hace muy interesante. Ahora, en la pandemia vimos cómo muchas personas hacían memes al respecto de esto, pero ya pasaremos a la parte de los memes. Pero quiero platicar rápido sobre este punto, en el cual el doctor se había dedicado tanto tiempo a sus estudios que había logrado sacar a familias enteras del COVID. Y bueno, muchos decían, gracias a Dios. Y no era gracias al doctor. Y digo, bueno, se vale, estamos todavía en esta época. Acuérdense de no
criticar o no juzgar o de hablar como si fuera la retroactividad de la ley, aplicarla a este aspecto, que ahorita vivimos en una sociedad ignorante a la que seremos en una sociedad del futuro. En el futuro la sabiduría será como ahorita. Nuestro presente, tenemos una sabiduría del presente y vemos la ignorancia del pasado. Pero no debemos de juzgar esa parte. Debemos de juzgar el cómo estamos ahorita y después decir, si estábamos muy mal y ahora estando en el futuro, pues sí vemos que está mal. Pero no podemos juzgar tan fuerte como lo que ya pasó. Entonces, vemos en este caso de la pandemia que la ciencia ha logrado avances súper importantes, en el cual, pues bueno, se dice que la ciencia ha avanzado 10 años en su investigación en el transcurso del último año, ya que los esfuerzos económicos, la colaboración y el foco de gobiernos, campañas y distintas entidades y organismos en la lucha contra el COVID-19 no tienen precedentes. Las principales revistas científicas han abierto sucesos o accesos a las webs de artículos y recursos de pago de manera gratuita para compartir el conocimiento sobre el COVID-19. Vemos que ya estamos en una época en la que, oye, no hay que ser envidiosos, comparte información y entonces todos podemos avanzar. Y es como lo que digo, si nosotros ahorita no compartiéramos esa información o estas grandes empresas farmacéuticas o campañas o este tipo de recursos no se comparte, pues no vamos a tener un avance y vamos a estar después, ay, qué güeyes, ¿por qué no le compartimos información si compartiendo la información sacamos adelante la pandemia? O sea, y vamos a decir, oye, si estábamos muy güeyes, si estábamos muy ignorantes al pensar eso, mejor ahora en el presente que lo aplicamos, podemos decir, oye, qué güey estabas, y sí, ahorita estamos mejor, y seguramente en un futuro vamos a decir, sí, pero nada más estabas compartiendo una mínima parte. Comparte todo y vas a ver el gran avance. Pero es parte de esta transición al primer mundo, ¿no? Una transición a algo mejor o a algo aspiracionista. Que a alguien no le gusta lo aspiracionista, pero bueno. Entonces, al compartir esta información de manera gratuita, ha logrado hacer una cantidad de recursos dedicados a estas investigaciones contra la COVID-19 que han producido una información extraordinaria y rápida. Realmente la obtención de la vacuna fue muy rápido, que hasta tú dirías, oye, pero ¿será viable? ¿Será fiable? ¿Sería real? ¿O sí te meterán un chip? Por favor, no te van a meter un chip, por favor. Pero bueno, al compartir dicho conocimiento y hacerlo rápido ha sido una estrategia predominante, ya que esta estrategia ha creado un precedente que no puede citarse en la carrera espacial. Sin embargo, esta fue una carrera entre países que no colaboran entre ellos. Estados Unidos y la extinción de la Unión Soviética, y mucho menos compartían el conocimiento. Esto en cuestión de lo espacial, no en cuestión de lo médico. En cuestión de lo médico ya veíamos que Estados Unidos destinaba recursos a su mismo país. También es una competencia entre países, ¿eh? No te vayas a creer que todo es bonito, ¿no? También es una competencia entre países para ver quién saca la vacuna y colgarse la medallita de quién era, ¿no? Entonces, vemos este caso en el cual nosotros compartimos la información y la ciencia avanza progresivamente. Avanza de una manera exponencial, avanza de una manera muy interesante, en la cual podemos decir que la ciencia no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada en contra de la religión, y la religión no tiene nada en contra de la ciencia. No digo que con esto tú te unas a una religión o seas parte de una religión. Realmente tú puedes estar de tu vida en cacahuate, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero es muy interesante el conocer sobre qué fundamentos, en qué están basados, y con eso formar tu criterio, tu propio criterio, en el cual tú vas a decir, oye, yo no estoy muy de acuerdo en esta religión porque no acepta tal cosa, porque no hace tal cosa, porque no dice tal cosa, porque hace esta cosa, porque dice esta cosa, en sus escrituras dice esto. Y es como leer la religión y la ciencia. Ciertas creencias pueden ser como un aviso de política y privacidad, en el cual si tú no lees, no sabes en qué te estás metiendo. Si tú no lees, no sabes en qué te estás metiendo por parte de la iglesia o por parte de la ciencia. Entonces, si tú vas a entrar a una parte,
a una religión o una parte de la ciencia, pues investiga, checa cuáles son sus avisos y sus políticas de privacidad y ve si te gusta, y si no te gusta, pues bueno, no lo hagas. Pero bueno, y bueno, antes de terminar podemos hablar sobre memes. Bueno, no de memes. Voy a poner diversos memes de la ciencia y de Dios. Ya al final del video, ahí se quedan viéndolo y yo me retiro. Espero que les haya gustado el video y el episodio del día de hoy. Espero que estén muy bien. Vamos a hablar de otros temas. Podemos continuar hablando sobre la religión, sobre la historia de la religión, sobre muchas cosas de la religión, sobre muchas cosas sobre la ciencia. Pero esto es una probadita. Ya saben que ahorita empezamos, primeros 50 episodios y después, ¡pum! ¡Pum! Duro con los episodios de religión, duro con los episodios de ciencia, duro con los episodios de relaciones. Ya falta un episodio de relaciones, ¿no? Yo digo que ya va algo más social, yo digo que algo más, ya sabes, ¿no? Algo más interesante. ¿Qué les parece? Pues bueno, espero que estén muy bien. Ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que estoy subiendo contenido a todas las redes sociales, ya sea de Facebook, de Instagram, de TikTok. Entonces, bueno, dense una vuelta por ahí y los espero en el siguiente episodio. Y espero que estén muy bien. Espero que estén de lo mejor y todos vamos a curarnos. Por cierto, en cuestión de la ciencia, yo sí creo en la ciencia y sí creo en la prueba del COVID. Me fui a hacer la prueba del COVID y bueno, yo sé que esto no les interesa, pero bueno, salí positivo. Digo, positivo, ey, hay que editar esa parte. Pero bueno, salí negativo y bueno, qué bueno que salí negativo. Realmente me tranquiliza mucho. Háganse la prueba, realmente cuídense, chequen si estén bien, porque ustedes no saben qué hacen las otras personas, ¿no? Bueno, pues nada, es todo. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el próximo episodio de la siguiente semana, exactamente el día de...